ComSalud, conectando la salud en sociedad. Un espacio de la red, comunicación, salud y sociedad. Por Expresión Facico V. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en este día. Muchísimas gracias por permitirnos compartir contigo este espacio. Un espacio que está diseñado especialmente para el tema académico, pero de interés social. Es el podcast ComSalud, conectando la salud en sociedad. Y en esta producción es un trabajo colaborativo de la Red de Cuerpos Académicos, Comunicación, Salud y Sociedad. Y bueno, tenemos invitados a personas muy especiales el día de hoy. Estamos felices de poder compartir este espacio con una amiga egresada de la Universidad Veracruzana y que hoy tiene una gran trayectoria en el área de la investigación, que es la doctora Janet García González. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días. Bienvenida. Qué gusto saludarte en este día. Adriana, qué gusto. Los abrazo desde la distancia, desde Monterrey. Y un abrazo a mi alma mater, la Universidad Veracruzana, por supuesto. Y feliz. Oigan, muchas felicidades. Así he seguido el podcast. Es encantador. Estamos muy contentos, Janet, y tú eres parte protagonista de este encuentro académico en el tema de la comunicación y la salud. Pero si me permites, antes vamos a saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, la Facultad de Expresión Facico V, en las plataformas Facebook, YouTube y Spotify. Y bueno, pues tú eres investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero eres cofundadora de este proyecto de cuerpos académicos en temas de comunicación y salud y tienes una trayectoria impresionante. Tienes dos licenciaturas, uno es en comunicación, otro es en salud, ¿verdad? Y eres especialista en epidemiología y en salud pública, maestra y doctora en comunicación. Y bueno, la formación de la doctora Janet es muy vasta. Vamos a dar un poquito, porque si no, no acabamos, nos llevamos todo el programa, Janet. Bueno, ella ha sido un papel fundamental en poder introducir estos temas de la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas desde la prevención en salud, sus problemas socioculturales y, por supuesto, lo importante que son las políticas públicas. Se ha especializado en investigación en comunicación, administración, educación y marketing social en salud y en e-salud, formando grupos de trabajo como asesor y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica de la investigación e institucional, como por ejemplo California México Health Initiative de la Universidad Digital Nacionales Francesas, las TICs en salud. Es fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con la salud pública en diversos tópicos de la salud. Algunos ejemplos de ellos son Observatorio Ciudadano en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, lo que es la obesidad y la diabetes en México, Grupo de Análisis de la Reforma Publicitaria en Salud Sexual y Difusión del Uso del Condón en México, fundadora de la Red Iberoamericana de Comunicación y Salud, representante de México de la Red Iberoamericana de Marketing en Salud, coordinadora en América Latina del Grupo de Investigación en Comunicación y Salud de la ALAI, una organización muy importante en todo el mundo, y líder nacional del Grupo de Comunicación y Salud de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en la AMIC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2009 e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que con estas credenciales, pues tenemos mucha información relevante. Y aquí es la pregunta que muchos se hacen, la relación entre la comunicación y la salud. ¿Qué tenemos que hacer los comunicadores en la salud, Janet? ¿Verdad? Sí, es una de las preguntas y sobre todo esta parte de cuando uno está estudiando en la Facultad de Comunicación, y digo porque la red está conformada por varias facultades de comunicación y también de salud, es cuando dices, bueno, ¿y qué voy a hacer después de estudiar la licenciatura, no? Y los chicos, por eso voy a hablar un poquito sobre ello, para que los chicos tengan una visión, sobre todo hacia dónde van a ir a trabajar. Em, Cuando estuvimos en la licenciatura decíamos, bueno, o sales en la tele, sales en los medios, ahorita ya hay otras plataformas digitales. Hace 30 años no era así, cuando yo estudié, no quiero hablar de años, pero
teníamos otra visión diferente. Entonces, el área de salud era como muy separada, no lo veíamos como unido o como una necesidad de la comunicación en salud. Es más, no se veía la comunicación en la salud. Pero en el campo, en la vida, me fue llevando hacia los temas de salud y sobre todo preocuparme qué estamos haciendo los comunicólogos en el área de salud. Y es donde empiezo a indagar. Pero es que hacía comunicación, quienes hacían comunicación eran los médicos, las enfermeras, los promotores de salud, pero gente que era solamente de salud y que necesitaban herramientas, habilidades, fundamentos desde la comunicación para poder difundir estrategias de comunicación. Entonces, fue ahí como mi primer acercamiento con la parte de salud y digo, aquí hay mucho que hacer. Y fíjate que fue interesante porque fue leyendo el periódico. Resulta que leyendo el periódico vi un fondo, me he dedicado mucho, y es parte del diálogo que vamos a tener, que tiene salud también, una fundación que se llama JICA, que lo deben de conocer, que es de japoneses que apoya a los países tercermundistas, estaba apoyando con temas de salud, sobre todo de cáncer cervicouterino, y llegaba a Veracruz. Entonces yo dije, oye, aquí hay trabajo, porque necesitan estrategias de comunicación para, no solamente para difundir y prevenir, sino también para aplicar. Y hice una propuesta, fue mi primera propuesta, pues que quedó y me quedé trabajando con los japoneses. Fue mi primera iniciativa desde ahí. Entonces ahí me di cuenta que pues, tendría que especializarme también en temas de salud, no solamente de comunicación, como experta. Y como experta vemos a la salud en todos los sentidos. Podemos ver a la comunicación desde el periodismo en salud, desde comunicación organizacional en salud. O sea, imagínate, Adriana, hacer diagnósticos organizacionales en hospitales. Desarrollo, el DO, desarrollo organizacional en clínicas especializadas, que hace mucha falta. También todo lo que tiene que ver con educación y comunicación en salud. Si has escuchado que es educación para la salud y promoción para la salud, pues tiene que ver con herramientas de comunicación. Y últimamente esta parte de la e-salud, las nuevas tecnologías y la salud. Entonces creo que hay una beta impresionante. Lo que nos hace falta es gente especializada de ambas áreas, que puedan unir la comunicación y la salud en un mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, para hacer una estrategia de comunicación, necesitamos generar diagnósticos especializados como diagnósticos epidemiológicos para poder saber qué tipo de estrategias implementar. Y bueno, perdón, ya me fui después de la pregunta. Sí, especializar, la especialización fue interesante y por eso me metí a otra maestría, una especialidad, luego una maestría en epidemiología y luego salud pública. Entonces, tuve que estudiar y todo Te fue en mi alma interrumpimos. mater. No te interrumpimos, Janet, porque lo hablas con tanta pasión y con tanta entusiasmo que se contagia. Y eso es lo bonito de esta relación entre la comunicación y la salud, porque con todo el respeto que me merecen los doctores y los especialistas en el área de la salud, de repente el tema es cómo comunico el término técnico especializado en el tema, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que es cuando nos dimos cuenta la importancia de la comunicación, las tecnologías de la información, porque la información a través de estas plataformas y el tema de la salud. Y ahí viene relacionado el tema también, la importancia entre informar y comunicar. Son dos cosas completamente distintas, aunque van íntimamente relacionadas, y ahí es la pertinencia de la comunicación. Y ahí es donde, fíjate, Adriana, sale la expertise desde la comunicación, pero desde la comunicación científica. Recordemos que la comunicación puede ser en dos vertientes, una de Sí. oficio, que es más técnica, que es más de herramientas, y otra la científica. Entonces, de repente necesitamos teorías fundamentales de la comunicación que puedan aplicarse. La información, como sabemos, es unidireccional y solamente va en su sentido. La comunicación no, la comunicación va hacia sentidos en común, a partir de sentidos y significados, una puesta en común muy, muy valiosa, que eso sí puede cambiar comportamientos. La información no cambia comportamientos. ¿Cuántos médicos no sabemos que tienen toda la información?
oncólogos y que fuman, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, ¿no? O sea, creo que podríamos dar muchos, muchos ejemplos, de ello, y no significa que la comunicación va a cambiar comportamiento, que la información va a cambiar comportamientos. O sea, y tampoco la comunicación es la varita mágica, debemos de saber otras herramientas, pero sí va para allá. Un sentido importante es esa, diferenciar la información de la comunicación. Y es que aquí hay otro tema muy interesante, la desinformación. Yo lo veo mucho y va relacionado con tu currícula, la relación de la educación sexual en los jóvenes, en los adolescentes, en la desinformación que reciben, de quién recibe la información, de qué manera la reciben y cómo afecta en la toma de decisiones de la cotidianidad, en la prevención, en tratamientos, en vacunas, ¿no? Lo vemos con los jóvenes de, no, es que es la primera vez y entonces pues no, si hay un coito no hay un embarazo, o estoy en mi periodo y entonces quiere decir que por eso no me voy a embarazar. ¿Cómo comunicar y cómo llegarle a los jóvenes? ¿Cómo darles este mensaje con esta información que necesitamos comunicarles para que tomen mejores decisiones en su vida sexual, por ejemplo? Sí, Adriana, fíjate que se han generado muchas estrategias, campañas de comunicación, desde la publicidad en salud, desde el marketing en salud, y es un poco complejo porque yo creo que la clave es siempre un buen diagnóstico. Fíjate, un buen diagnóstico. Es como los médicos, necesitan un buen diagnóstico en todo el ámbito para poder generar un tratamiento. Igual en la comunicación. Estrategias de comunicación está un buen diagnóstico, pero no solamente desde la comunicación, sino desde la salud y desde el ambiente estratégico del individuo. Hablaba sobre los jóvenes y efectivamente un tema de investigación que llevé muchos años fue el de los jóvenes y el SIDA, VIH. En aquel entonces, que era para la prevención, ahorita ya hay todos unos tratamientos, pero aún sigue siendo un tema interesante. En aquel entonces, lo que hicimos nosotros fue un diagnóstico para conocer cuáles eran las representaciones sociales de los adolescentes. Lo primeritito es a quién llevar el mensaje para saber qué tipo de mensaje es el adecuado. Fíjate, Adriana, quien en ese entonces, quienes tenían la iniciativa de la primera actividad sexual, uno pensaría que son los varones, pues no, eran las mujeres, las adolescentes, quienes incitaban a los chicos. Ese estudio lo hicimos en Puebla. Estoy hablando que Puebla tiene unas características específicas por la religión, por la sociedad, por el ambiente, porque es frío, no es caluroso como Veracruz. Son sociedades mucho más, tienen características muy puntuales. Bueno, esto es interesantísimo porque entonces podemos generar estrategias de difusión adecuadas con mensajes adecuados para personas adecuadas. Ese es un ejemplo. Otro hicimos sobre cáncer cervicouterino. Ah, pues eso para las japoneses. Y decíamos, los mensajes van para las mujeres que pueden tener la prevención en cáncer, que serían las mujeres de veintitantos a treinta y tantos años, porque así lo dicta la norma de salud. Pues no, Adriana, resulta que las mujeres que entrevistamos, quienes hacen caso en temas de conducta sexual y de actitudes de prevención en sexualidad para el cáncer cervicuterino, es hacia sus suegras, sobre todo las suegras, las parejas sexuales y sus vecinas o mejores amigas. ¿Qué quiere decir? Que ellas van a hacerse su papá Nicolau si incitan este tipo de personas. Eso lo hicimos en Jalapa, en las zonas suburbanas. Ojo, estamos hablando de un microestudio especializado para una campaña especializada. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos elementos y herramientas para poder generar estrategias. Y no es como, y ahorita vamos a hablar sobre salud pública, no es desde un escritorio que yo soy experta en comunicación y que voy a hacer la estrategia. No es así. Tiene que ver con muchos elementos para poder generarla. Es más, los invito a leer un libro que generé sobre estrategias de comunicación, los diferentes tipos de abordajes que se le pueden dar
Y ojo, no solamente es para medios tradicionales, también tiene que ver con herramientas tecnológicas y otras más, pero les va a encantar. Se los dejo, si quieren, se los dejamos en la descripción. Muchas gracias y nos encantaría ponerlo también ahí en un cintillo, ¿verdad? En un súper para poderlo socializar con la comunidad. Y esto también nos lleva al tema educativo, académico, como desde el aula también tenemos que cambiar ya esta nueva forma de comunicar, de enseñar con los medios convencionales. Tenemos que entrar a estas nuevas plataformas para que los jóvenes también sepan comunicar. Y bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero creo que es un claro ejemplo de la relación que existe entre la confianza y la credibilidad de las instituciones en una crisis sanitaria. Lo vimos ahora con el tema del COVID, que de repente la realidad que veíamos era una, lo que decía el gobierno a partir de sus instituciones era otra, lo que decían los médicos especialistas era otra, y era un mundo de desinformación. ¿Y a quién le voy a confiar? ¿Dónde voy a tener la credibilidad? Y lo que tú decías, estamos en un tema sanitario y de repente veíamos a alguien que no usaba cubrebocas y que nos decía que no existía la enfermedad. Y entonces no sabíamos qué creer ni a quién creer. Y es bien importante esto, así como tú dices que el doctor necesita un buen diagnóstico. Sí, la publicidad de boca en boca es la mejor, ¿no? Sigue siendo, recomendamos a los doctores a partir de ahí, pero también una buena estrategia comunicacional que puede cambiar la imagen, tan solo que tenemos en nuestras redes sociales, ¿no? A lo mejor no desde la institución, pero sí desde una comunidad de doctores. Eh, ¿Cuándo sí debemos de tener nuestras redes sociales personales y cuándo oficiales desde nuestra expertise como especialistas en una área de la salud, ¿no? Como tú decías, el doctor que fuma, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque todo el tiempo estamos comunicando, Janet, sin querer comunicar, y qué es lo que comunicamos. Así es, Adriana. Y fíjate, estás tocando un tema, tocaste dos temas al mismo tiempo. Uno que tiene que ver con la parte de educación y yo diría el papel de la universidad en esta formación de los jóvenes, y para después pasarme a la parte de que yo la llamaría comunicación política en salud, que tiene que ver con Ujú, pandemias, epidemias y demás. Vamos a empezar con cuáles son el perfil adecuado. Tengo el grato, a lo mejor no lo sabías, pero la Universidad Veracruzana es de la primera universidad en América Latina que propuso, bueno, estuve ahí yo metida también, que propuso la maestría en comunicación y salud. Y sí ujú. se abrió en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Ahí estuvimos trabajando sobre el perfil que deberían de tener quienes podían entrar. Em, ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos expertos tanto del área de salud como también del área de comunicación en salud. Yo fui de la primera generación que no soy médica, que no soy del área de salud, pero estudié epidemiología y estudié salud pública. ¿Por qué? Porque necesitaba esas herramientas. Y dentro del perfil era no gente que no sea de salud. Y bueno, ahí cambió todo, esa parte, y después ya formamos la primera maestría. Ahora hay varias maestrías en las cuales participamos en la red de América Latina, que es ALAIC, la Asociación de América Latina en Investigadores de la Comunicación. Tenemos un grupo muy fuerte de especialistas investigadores de varias universidades de América Latina que nos especializamos en eso, en la formación de recursos humanos en las diversas universidades, pero también de los institutos nacionales. Recuerda, hay una parte interesante de mi currículum, es que estuve trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Fui la primera comunicóloga. ¿Por qué? Porque creo que están viendo que es necesario generar otro tipo de especialistas. Y creo que también la comunicación debe de ver otro espacio para poder desarrollar. Una de las cosas interesantes es que hay muchos fondos y más en investigación en el área de salud. En educación hay mucha competencia. Pues tenemos los pedagogos y todo el mundo quiere generar estrategias de comunicación educativa, pero en salud no lo hay.
Entonces, creo que esa fue una visión que tuvo la Universidad Veracruzana de generar la primera maestría en comunicación en salud. Fue maravillosa. Se cerró, pero ahorita vamos a abrirla aquí en Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León, se va a abrir la primera maestría en comunicación en salud, porque ya no se abrió, pero sí en otros países hay. En Brasil está no solamente la maestría, está el doctorado en comunicación en salud, tenemos en Chile también y en Argentina, pero son pocas. En Europa sí hay mucho. La Complutense tiene un área especializada, pero creo que nos hace falta. Y creo que esta buena sinergia de este grupo que se fundó con mi alma mater nuevamente, de verdad yo no lo suelto, generar una red de comunicación en salud especializada es un gran reto para poder ir creciendo más en estas áreas. Creo que hay mucho por hacer y que es importante meterlo en la política nacional e internacional, no solamente la educativa, sino también las políticas de salud, como la OPS, la OMS, que también estoy metida con evaluaciones, soy evaluadora de la OPS, pensando en poder generar y tener indicadores apropiados de comunicación en salud, porque eso es muy importante. Bueno. Esa es una parte. Y la otra que bien comentabas, con estas nuevas pandemias como el COVID y todo el desastre que hubo, nunca nos imaginamos la magnitud que iba a tener esta pandemia, pues tiene que ver con comunicación política en salud. ¿Qué es lo apropiado informar? ¿Qué no es? Y efectivamente, Adriana, bien lo dices, no todo se puede informar, porque puede caer en un caos y la toma de decisiones, de repente no hay información adecuada para poder generar. ¿Te acuerdas de las semaforizaciones? Entonces decía, ¿por qué la semaforización? ¿Qué quiere decir que estamos tenemos una pandemia muy alta? Que no, era por las camas, por los espacios hospitalarios. No era tanto porque si estábamos, si a nuestro alrededor teníamos gente infectada. No, era por el número de personas que podían entrar a un hospital. Y eso no tiene que ver con la estrategia de difusión. Entonces creo que tienes toda la razón. Debe haber estrategias y trabajé también un texto sobre comunicación estratégica en salud, que tiene que ver más con comunicación de crisis. Fíjate, comunicación de crisis en salud. O sea, ¿cuáles serían los modelos apropiados para poder generar acciones y estrategias en toda la parte de herramientas y medios de comunicación? Llámese todos los medios, desde digitales, la comunicación tradicional, en fin. Creo que hay mucho por hacer, necesitamos mucho más estudiarlo, pero ojo, Adriana, desde la parte científica, no de oficio. Creo que necesitamos generar teorías, generar modelos desde la parte científica. Y precisamente, Janet, en este tema que tocas sobre las teorías para poder implementar estrategias, muchas veces las estrategias se aplican de manera emergente y no se les da un seguimiento para ver el impacto que tienen. Y entonces ahí te pregunto, ¿cómo se mide la estrategia en comunicación para saber si realmente funcionó o no nuestra estrategia? Adriana, excelente pregunta. Fíjate, ¿qué es lo que nunca hacemos? Medir. ¿Cómo diagnosticamos una estrategia de comunicación? ¿Impactó o no impactó? ¿Fue a largo plazo, a corto plazo? Ahora, las estrategias son emergentes, si te das cuenta, fue pandemia COVID y todo el mundo quería hacer una estrategia. No, debemos de tener estrategias previas. O por ejemplo, el dengue. Sabemos la temporada del dengue. ¿Qué pasa en el dengue? Pues, ¿por qué no prevenir y no generar la estrategia cuando estamos en la epidemia, ¿no? Entonces, Sí. sí, y qué bueno que lo comentas porque también otro comercial, generé un libro, una publicación exclusivamente sobre indicadores de comunicación y promoción de la salud, porque no existía, y eso tiene que ver con la labor que realicé en la OPS. Me tocó evaluar a los países de América Latina hace un par de años para conocer cuáles eran las estrategias de tres elementos, que era educación para la salud, que era comunicación educativa, marketing en salud
y comunicación en salud. O sea, hay modelos, hay políticas públicas en varios ministerios de salud de América Latina que implementan acciones, pero nos dedicamos desde la OPS a visualizar cuáles serán los indicadores de medición. Esto que tú dices, Adriana, de que lo ves claramente. Necesitamos elementos y herramientas para medirnos y para ver si está funcionando o no la estrategia, o simplemente para arrancarla. Incluso hasta para Entonces, ahí continuar, ¿no? fue donde... Claro, la parte de proceso, como toda Sí. buena estrategia, ¿no? Entonces, este libro está súper interesante, está disponible también, es gratuito, está en línea, también lo dejamos abajo, que se llama sobre indicadores de promoción y comunicación en salud. Entonces, les puede servir mucho y también tiene que ver con un fundamento teórico. Por ejemplo, Adriana, otro ejemplo. Decimos, vamos a persuadir con campañas y estrategias de marketing digital desde la persuasión. ¿Tú sabes cuáles son las herramientas y elementos de la persuasión que tenemos que medir? Por ejemplo, y eso tiene que ver con un fundamento teórico. ¿Qué elementos Sí. teóricos de de persuasión necesitamos para incluirlo? Y entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces, son cosas interesantes que de repente nuestros alumnos, lo digo porque doy clases tanto en licenciatura, maestría y doctorado. Ahorita tengo un postdoctoral de la Universidad de Guadalajara que viene una colega maravillosa, viene a trabajar con nosotros sobre temas de comunicación y salud, pero también a los especialistas. También estamos generando, y también con las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es súper interesante todo lo que se puede generar. Ojo, Adriana, y con esto lo vinculo con otro tema. No solamente es generar acciones o propuestas o hacer investigación, sino proponer propuestas de técnicas de política pública que necesitamos. O sea, de repente los investigadores o los docentes no sabemos cómo llevarlo más allá. O sea, yo no quiero que lean mis papers o que lean mis libros, sino que se puedan aplicar y eh, se puedan reproducir estrategias adecuadas, pero tiene que ver con política pública. Si mi política nacional, y voy a decir no solamente en México, sino en América Latina, no va apropiado, pues no van a poder implementar acciones y estrategias y no van a saber cómo medirlo. Entonces aquí es otra ventana de oportunidad, cómo generar propuestas de política pública. Y ya he estado con algunas estrategias que he mandado al Congreso Nacional, perdón, a políticas nacionales, con el Congreso, sobre todo el nacional, con propuestas de política pública desde comunicación en salud. Entonces creo que hay mucho por hacer y cada tema es muy diferente. Y eso también estoy apoyando a organizaciones civiles para generar propuestas técnicas política pública para hacer el cambio, pero con evidencia científica. No porque no Fíjate, quiero. Janet, tocas un punto súper interesante, como todo lo que nos has abonado el día de hoy, es ya no solamente tenemos la pertinencia como comunicadores de diseñar una estrategia, de visibilizar una problemática, sino también ya tenemos una responsabilidad de no dejarle el trabajo de, bueno, ¿y qué sigue? Ya vimos que hay un problema y luego, ¿no? Claro, Y ya hice un libro y luego, y ya presenté una ponencia y luego, no, 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 esto que tú estás diciendo ahora, ¿cómo vincularnos para que se convierta en una política pública y la pertinencia de la investigación? O sea, ya nosotros no es, bueno, yo ya investigué y ahora tú lo tienes que visibilizar y llevar a cabo. No, también ya nuestro papel es ahora cómo le impulso en una política pública. Me parece súper interesante esta propuesta que nos das, porque así como ahora ya el comunicador no debe de ser solamente como trabajar en una institución o en una dependencia privada, sino que ya podemos ser eh, autoempleo a través de nuestras propias plataformas, de nuestros propios medios. Ahora también tenemos esta otra responsabilidad social, ¿no? Que es el tema de las políticas públicas y que, bueno, algún día te diré, fuera de este espacio hablaremos que a veces los estudiantes no tienen claro qué es una política pública. Y dice, claro, política pública es hablar de política, ¿no? Y sí. no es algo muchísimo más allá de la pertinencia y de la oportunidad que tenemos a través del diálogo. Y de toda esta experiencia que tú tienes, Janet,
de todo lo que has vivido, de todo lo que has investigado, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que sí te hizo entrar al área de la comunicación y la salud porque es importante, pero hay algo que te cambió, ¿no? ¿Qué te cambió? ¿Qué fue lo que te llevó a ese punto? ¿Sabes? Y lo dijiste al inicio, yo lo con mucha pasión de la comunicación en salud, tiene que ver también con mi formación académica, cómo me llevó desde la licenciatura, la maestría, el doctorado, la especialidad en salud pública, o sea, tener docentes que me fueron guiando, eso fue maravilloso. Y la otra, ser muy atrevida, la verdad es que soy una mujer muy tímida. Adriana, tú me conoces de muchos años. Soy muy tímida, es más, de mi generación era la más tímida de la licenciatura, pero em, fíjate que el buscar más, el leer más, el rodearme con gente interesante, el que me formaran y que me sigo formando, eso ha ayudado mucho para el cambio radical desde tener visión diferente y ser atrevida. Si veo algo, lo tengo que hacer y lo tengo que proponer. Y ahí es donde marca la diferencia en que, y este es un buen consejo para los jóvenes, hay tres tipos de personas. Uno, que ni siquiera se dan cuenta que pasó, los que, los que sí se dan cuenta que pasa, pero no hacen nada, y los que hacen que cambien las cosas. Entonces creo que aquí yo quiero que cambien las cosas. Si veo cosas que pueden cambiar con un área como es la comunicación. Adriana, yo estudié comunicación cuando no había escuelas de comunicación más que en la Universidad Veracruzana. O sea, creo que tenemos un potencial interesantísimo para poder generar modelos apropiados de comunicación de crisis en salud, de comunicación política en salud, en comunicación organizacional, o sea, en todo tipo de comunicación se puede implementar. Y ahora con la parte digital, por cierto, otro libro, precisamente porque digo, necesito que escribirlo para que poder, porque son consultorías que he generado en varias partes de América Latina que apoyan también a los estudiantes, a profesionales, decir, ¿cómo le hago? ¿O cómo lo hizo otro? Entonces, tengo un libro específicamente sobre el impacto, modelos de comunicación digital en salud. O sea, cómo generar eso. Y ahora estoy con patentes sobre nuevas tecnologías para implementar, pero desde la comunicación, ¿ves? Eso es bien interesante, el que se pueda abrir más espacios. Y por eso he estado en varias universidades del país. Ahorita he estado en Nuevo León, que es una universidad maravillosa, llevo 15 años aquí, pero creo que se puede hacer muchas cosas más. Entonces, yo creo que la visión es hacia allá. Y creo que el impacto más fuerte fue el COVID. Fue cuando dije, ya ven, sí tenía razón, comunicación y salud es importante. Fíjate que, Adriana, no, en el grupo de AMIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, no había el grupo de comunicación y salud. Y yo lo estuve proponiendo varios años hasta que antes del COVID entramos. Es más, un año antes se inauguró mi grupo en AMIC. Y ahora somos de los más fuertes. Claro, la necesidad, pero también la urgencia de capacitación. Entonces, esto es un llamado también a las universidades, a los docentes, a que hay que especializarnos. O sea, no solamente ser del área, sino tener otras subespecialidades para poder hacer bien nuestro trabajo. De hecho, Janet, desde antes del COVID, ya la Fundación de Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez ya contemplaba dentro de sus premios el tema de la comunicación y salud por la importancia y la relevancia que tiene a través de lo que aporta también la OMS, ¿verdad? Janet, Sí. muchísimas gracias. Nos quedamos siempre como que con ganas de continuar platicando. Agradezco infinitamente que el día de hoy podamos compartir y que pues las personas vean este programa que es un área de oportunidad, como bien comentas, no solamente de los estudiantes, de los académicos, que tenemos que ir cambiando nuestra forma y la perspectiva del área de la comunicación y por supuesto los especialistas en el área de la salud. Muchísimas gracias. Doctora Janet García González, académica e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y aprovechamos, Janet, a mandarle saludos a todos los amigos de la red
¿no? De la red de cuerpos académicos en comunicación, salud y sociedad, que siguen muy de cerca nuestro podcast, que es Como Salud, conectando la salud en sociedad. Agradecemos infinitamente a ti y a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Expresión Fasico V, red oficial de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y a través de la plataforma de Facebook, YouTube y Spotify. Nos encontramos próximamente, Janet. Un abrazo, Adriana. Y ahí están, ahí pondremos todos los nombres de los libros que nos has hecho el favor de compartir a través de tu experiencia profesional. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente, Adriana, gracias. Un abrazo hasta Veracruz. ComSalud, conectando la salud en sociedad. Un espacio de la red, comunicación, salud y sociedad. Por Expresión Fasico V.